Buenas noches, docentes y compañeras. Hoy vamos a presentar el proyecto Entendiendo y Soñando las Infancias desde Ecuador y Colombia. Mis compañeras son Valeria Barrera, Jenny Daniela Gómez, Madeline Montero, Caterine Chimbo, Micaela Vascones. A continuación, mi compañera va a hablar sobre el contexto de Magdalena. Buenas noches. Bueno, el Magdalena se localiza al norte del país, es un departamento colombiano ubicado en el Caribe y fue fundado por Alfonso de Ojeda, nombrado como provincia de Santa Marta. Cuenta con una situación de pobreza extrema y está ubicado en el 11º puesto. Se destacan actividades como la minería, la explotación carbonífera, igualmente actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca, el turismo, el comercio y sobresalen cultivos como el algodón, la yuca, el maíz, el aceite de palma. La gobernación del Magdalena es una entidad encargada de la promoción del desarrollo socioeconómico, cultural, ambiental y de su territorio. Genera proyectos y programas orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Magdalena. Bueno, en cuanto a la población cultural en el departamento, pues trabajan actualmente grupos de artesanos distribuidos en 29 municipios y en el distrito turístico e histórico y cultural de Santa Marta. Los artesanos elaboran productos como la cestería, la piedra y esculturas en madera. Según el último censo realizado en el 2018, es el 10º departamento más poblado y está dividido en 30 municipios, 178 corregimientos, caseríos y sitios poblados. Ya continuamos con el segundo punto. Buenas noches, mi nombre es Valeria Barrera. Les voy a hablar sobre el punto 2 de la fase 1, el cual nos dice en qué consiste el conflicto armado en la región del Magdalena. Bueno, el conflicto en el departamento se centraliza en la delincuencia. Cuando hablo de delincuencia me refiero al narcotráfico, al microtráfico, a las rutas de salida, al sicariato, a la extorsión, a la prostitución. Todos estos son causales del conflicto armado en el Magdalena. También está el paramilitarismo que surgió en los años 90 a consecuencia de problemáticas como la bonanza cocainera, que se refiere a todo lo de los cultivos ilícitos, la amenaza guerrillera, demanda de seguridad de sectores agrícolas y exportadores, en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca. El paramilitarismo surgió con la excusa de defender al pueblo, fue una lucha contra insurgentes, en la cual pues con el tiempo se vio sus verdaderos propósitos, los cuales era el lograr el control de los territorios, el despojar a los campesinos de sus tierras, el controlar las rutas de salida del narcotráfico, el empoderar a los parapolíticos, enriquecer también a los terratenientes, incluso también privatizaron los parques naturales. También tenemos actores del conflicto en Magdalena, los cuales son como el Patrón, los Rojas, los Tipones, los Tesos, Carlos Araque, los cuales fueron pues claves en el conflicto armado. Estos eran pues narcotraficantes, sicarios, pues que influyeron mucho en el conflicto. También tenemos una línea del tiempo de este conflicto desde los años 60, en el cual surgió el Grupo de Ejército de Liberación Nacional, ELN. Después, más tarde, estuvo el Grupo de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en los años 70. En esos mismos años también surgió el Grupo Paramilitar Autodefensas del Mamey. Después estuvo la Bonanza Marimbera entre los años 1976 y 1985. Por último estuvo el Grupo Paramilitar Bloque del Norte de las Autodefensas Unidas, AU, entre 1995 y 2006, que fue cuando se desmovilizaron. En el tercer punto vamos a hablar de las afectaciones que el conflicto ha dejado a las familias en factores. Los factores son como la crisis emocionales, las amenazas, la inseguridad, crisis económica, separación familiar, son factores que pues, han sido las consecuencias que ha dejado este conflicto sobre estas familias, pues, ya que han sido despojados de sus tierras, han perdido sus culturas, han estado expuestos a discriminación y maltratos, asesinatos, masacres, secuestros. Entonces ha afectado pues demasiado en el ámbito emocional y económicamente. Ya sigue mi compañera con el punto 4. Buenas noches, mi nombre es Yelitza. Ya en el punto 4 vamos a ver las afectaciones que ha dejado el conflicto armado en los niños. Entonces, uno de ellos, en la educación, tienen estas escuelas destruidas, entonces los niños ya no pueden recibir educación de calidad. Otra, pues no tienen condiciones económicas para una vivienda digna y un sistema de salud adecuado.
Otra es de la violación al derecho de la vida, ya que muchos de estos grupos reclutan a estos niños y se los llevan a estos lugares. Em, ya después, muchas veces los niños que se desvinculan de estos grupos tienen problemas psicológicos o tienen problemas personales como retraimiento, ansiedad, problemas de conducta, son agresivos, no prestan atención, son inseguros, pierden la relación con la sociedad o con otras personas, y sufren de depresión. Muchas veces, pues, esos son los factores que quedan, pues, por culpa del conflicto. Ahora vamos a ver en el quinto eh, un programa nacional que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la entidad del Estado colombiano que trata por la prevención y la protección integral de la primera infancia de los niños y adolescentes. Esta institución brinda atención especial a todas estas personas y familias y niños que le han sido vulnerados sus derechos. Hay otra fundación que está en el Magdalena, que es la Fundación Casa en el Árbol, que es una entidad que trabaja en el desarrollo o la protección enfocada en transformar comunidades y por promover la construcción de especial hacia los niños que han sido vulnerados. Entonces, esta fundación trata en ayudar a las madres y niños que pues no tienen oportunidades y en cuanto a a las madres o padres les brindan talleres para que se eduquen y tengan un técnico o un profesional para que puedan trabajar. En cuanto a los niños, les hacen actividades de deporte, danzas y demás, para que pues ellos tengan un espacio de entretenimiento y pues ya los problemas que tuvieron en el pasado se mitiguen. Ya mi compañera Madeline ya sigue para hablar en el contexto de Ecuador. Buenas noches, mi nombre es Madeline Montero y yo les voy a hablar sobre el proyecto Río Blanco en Molletur. Está ubicado en la parroquia Molletur y Chauca, en el cantón de Cuenca, en la provincia de La Suay. Es un proyecto de explotación minera de oro y plata que provoca un conflicto en las comunidades locales. Hemos destacado varias dimensiones en las que se relaciona la social y cultural, ya que esta zona se volvió muy conflictiva entre los mismos habitantes que en sí hablamos, que son comunidades indígenas. Ya que este proyecto o los líderes de este proyecto compraban personas con el fin de que estos se beneficien más de otros. He aquí que se da una sola cultura, pero de diferentes ideas. Y beneficia ya sea a unos con varios empleos y perjudica a otros con muy pocos empleos. Otra dimensión es la política, que podemos destacar aquí la Cámara de Minería del Ecuador, que sostuvo este proyecto y que dio todos los permisos desde el 2003, es decir, desde que la empresa ha llegado aquí. Sin embargo, la empresa no empezó a explotar sino hasta el 2016. En la composición poblacional, pues es una dimensión territorial que agrupa varios sectores geográficos. Hablamos de una sola comunidad indígena, pero en diferentes localidades, lo que también se ha dado el desplazamiento de las familias. Hablamos de comunidades relativamente homogéneas, ya sea en aspectos sociales, económicos, en identidades por sus costumbres y tradiciones. Ahora mi compañera les va a explicar. En el lugar se ha dado una disputa durante años, provocando que muchos moradores vendan sus terrenos por el conflicto. No hay un acceso a una red de salud. Además que por el conflicto y el tiempo de pandemia, la educación en esta zona empeoraba. Desde el 11 de agosto del 2017 hasta octubre se registran las primeras protestas a la entrada al campamento minero. Comuneros acamparon al ingreso de estas instalaciones y cerraron la vía. Pedían que se suspendan las actividades mineras en la zona, y los trabajadores de la mina fueron acompañados por la policía para que puedan ingresar. Entre el 8 y 9 de octubre, Andrés Durazno y Mónica Guarango, dirigente del Río Blanco, denunciaron que la seguridad de la empresa, Golding, arremetieron contra las casas donde se reunían los comuneros y que estas ubicadas frente a la minería. Según un boletín de CEDHU, los hombres lanzaron piedras contra los techos hasta perforarlos e insultarlos a sus acompañantes mientras hacían sonar sus machetes contra las paredes de las casas donde había niños. Esto fue denunciado ante la fiscalía y Ecodolmi negó los hechos, pero el punto más crítico de estas protestas ocurrió el 10 de octubre de este año, cuando en los enfrentamientos resultaron heridos 2 policías. El colectivo cuenta que tras los incidentes de las vísperas, el gobierno envió más uniformados a resguardar la minería.
En La Gresca, una moradora de la comunidad fue golpeada y detenido un menor de edad. En estos casos aún están siendo resueltos por el juzgado. Otro enfrentamiento entre el campamento minero se dio el 8 de mayo de 2018. Hubo un policía herido y maquinaria afectada. Según el gobernador de la SUAY de entonces, los manifestantes lanzaron bombas lacrimógenas que incendiaron una parte del campamento, pero colectivos sociales apoyaron la protesta y denunciaron el secuestro de dirigentes, entre ellos Yacu Pérez, presidente entonces de la Ecuarunari. El gobierno informó que 4 personas fueron detenidas. Buenas noches, mi nombre es Caterina Chimbo. Bueno, a mí me ha tocado el conflicto, cómo ha afectado en el ámbito familiar y la infancia. En el ámbito familiar, el conflicto en las comunidades de Molleturo acerca de del proyecto minero, las comunidades cuyas condiciones de vida son muy precarias y viven lejos de la urbe, donde el Estado no proporciona avances tecnológicos. Además de eso, tienen un vínculo laboral y cultural muy fuerte con los recursos naturales, especialmente un vínculo que es la tierra y el agua, ya que ese es vital para las personas que viven de la agricultura. Además, las comunidades de Molleturo no quieren que la minería esté, porque varios campesinos sostuvieron que la minería ha dividido a mucha gente del sector, porque ha habido tantas injusticias, muchos conflictos entre las familias de la comunidad. En vez de socializar, mejor venían a hacer pelear a la gente de toda la comunidad. Y además de eso, el proyecto Gold Money aprovechó esta precariedad para obtener el permiso de la explotación, ya que esta está ubicada en la comunidad de Río Blanco, que pertenece a la parroquia de Molleturo, en Cuenca. Y que, como bien decimos, Gold Money, o sea, se enfoca en 3 áreas principales, que son las bienes raíces, los comerciales, tiendas por departamento y la minería industrial. Su mayor actividad en esta minería está en Perú con 930 concesiones, y luego en Ecuador. El proyecto de Río Blanco está en manos de la empresa de China desde el 2013, pero en el 2016 inició la construcción de la mina. En el ámbito que afecta al conflicto de la infancia, de los niños y las niñas, se ve perjudicado en el espacio libre de los niños, ya que recordemos que para la educación las actividades lúdicas son parte del aprendizaje de ellos, y todo esto se ve afectado en los niños. Y su desarrollo intelectual, ya que no hay servicios de guardería, ya que es decir que los niños deben quedarse con las familias en los hogares, porque los papás puedan trabajar largas jornadas. En las similitudes entre Magdalena y Molleturo podemos ver que los dos tienen poco apoyo del Estado. Los conflictos han afectado gravemente a las familias. La violación de los derechos a los niños y niñas es bastante grande. También hay una afectación económica. Las manifestaciones que expresan la identidad cultural no tienen un buen sistema de salud. Hay bajos niveles de educación, y esto afecta en general a casi todas las familias de esos sectores. Entre las diferencias, en Ecuador los conflictos es a causa de la minería, y en Colombia es el conflicto armado. De acuerdo a los principales autores de estos proyectos, en Ecuador hemos destacado a la empresa Gold Mining, la Cámara de Minería del Ecuador y la parroquia de Molleturo, Río Blanco. Queremos dar énfasis a la Cámara de Minería del Ecuador, ya que fue la que propició, dio los permisos y hasta ahora defiende a la empresa ante las comunidades. Y en el proyecto de Colombia, los principales actores son los grupos armados y paramilitares encargados de este problema que se da. De acuerdo a la Ministeria de Educación, de ambos lados, ya sea tanto de Ecuador como de Colombia, se da una vulneración a los derechos de los niños. Es muy importante decir que por parte del Estado se da indiferencia en el caso de la educación. Se da una deserción grande, ya sea de alumnos y profesores, sobre todo en Ecuador, ya que se ha notado que es mucho más importante las protestas que la educación de los niños. Algo que cabe destacar es que tanto en Ecuador como en Colombia hay la falta de libre expresión de los niños y no reciben una educación de buena calidad. Algo muy importante también es que los niños se ven muy afectados a nivel personal y socioafectivo, es decir, que les van a dejar muchas secuelas este tipo de conflictos. Entonces acabamos de ver las afectaciones, las causas y las comunidades que han sido afectadas. En cuanto a Ecuador, las principales causas han sido las empresas como solidarización con la empresa Aguadolmi, pacificación de personas ambientales, de
legales y de seguridad, beneficios a los trabajadores. Entonces, esas empresas son las que se ven beneficiadas a la hora del conflicto que se encuentra ahorita Ecuador. Y la comunidad que se ve afectada alrededor de estas causas son las comunidades indígenas de Ushuaia. En cuanto a Colombia, las causas son poca intervención del Estado hacia las comunidades afectadas y la corrupción del Estado. Esto se ve mucho, pues, ahorita que el Estado colombiano no se acerca hacia estos lugares que son donde las familias son más vulnerables, y las comunidades que se ven más afectadas son las comunidades indígenas, campesinas del departamento de Magdalena. Continuamos con la tercera fase. Hemos elegido tomar directamente el contexto de Colombia. Entonces, pues en Colombia vemos que lo que más ha afectado ha sido el conflicto armado, y esto ha afectado directamente el desarrollo adecuado de los niños y las niñas en el departamento. No les ha permitido llevar una infancia digna y de calidad. Por esto nosotras, como docentes de formación, queremos ayudar a mitigar las consecuencias que ha traído el conflicto y los efectos que la violencia ha dejado en la vida de los infantes. Por tal razón, queremos realizar algunas actividades en las aulas de clase, pues que ayuden al mejoramiento del mismo. La primera actividad llamada el Día del Piropo, del Elogio, y esta actividad consiste en fomentar las autoestimas y el autoconcepto que es necesario para el desarrollo de la confianza de niños en sí mismos. Se escogerá pues un día de la semana para realizar la actividad en el aula, y en este día todos los niños se fijarán en algo que les guste de otro compañero. Ya continuamos con la segunda actividad. La siguiente actividad tenemos frente al espejo. El objetivo es fomentar la confianza y la seguridad de los niños, propia ante un grupo social o en sí mismo. La actividad consiste en que en el aula de clase el niño se mire frente al espejo y mencione algunas características propias de su cuerpo. La tercera actividad tenemos la historia familiar. El objetivo es la unión familiar de una actividad, pasar el tiempo de calidad con sus familias y el resto de personas. La actividad consiste en elegir un día en el que los padres de los niños estén dispuestos y puedan presentarse en clase. Como cuarta actividad tenemos el collage. Esta actividad es una buena manera pues de centrar la atención del niño o la niña en aquellas características que lo hacen especial, en los aspectos positivos de su personalidad y sueños. Este será un recordatorio pues positivo de todas las cosas que lo hacen único, y las razones por las que debe sentirse bien consigo mismo consiste en que usen elementos, recortes, palabras con los que ellos se sientan identificados, pues para armar su collage, y después pues exponerlo a los demás compañeros y docente, pues explicando por qué se identifican y se representan con ese collage y los elementos que pusieron en él. Ya con esto finalizamos todo nuestro trabajo de COIL. Pues ya para terminar, queríamos pues compartirles una frase que fue escrita por uno de los niños afectados en el conflicto armado, pues hacia estos grupos. Entonces la frase dice: la paz es amor, la paz no es guerra, en vez de balas más valores, en vez de bombas más bombones. Entonces trabajemos pues por un mundo mejor y por un mundo sin conflicto y por una niñez con un mejor futuro.